¿Alguna vez han preguntado y se han dicho cosas como, no puedo lograrlo, tal vez no es para mí, simplemente porque no tienen el estado de convicción mental? Yo por mucho tiempo me sentí así, que no podía lograr las cosas que yo realmente quería hacer, pero a partir de que cambié e implementé el estado de convicción en mi mente, todo cambió y para bien en mi vida. Por ello quiero compartirte hoy lo que me ayudó a mí y a través de mi experiencia para que pueda ser capaz de creer y lograr mis objetivos. Primero que todo, empieza con una meta clara. No importa si la meta es grande o pequeña, pero que realmente a ti te importe y lo quieras lograr. Por ejemplo, cuando yo tenía 19 años, una de mis metas siempre en ese momento fue implementar algún deporte en mi vida. Quería realmente tener un deporte que me mantenga activa porque quería cuidar de mí, de mi físico. Así que decidí que iba a empezar a ir al gimnasio. Al principio era una idea, pero era una meta que yo quería alcanzar. Luego me di cuenta que si no deseaba eso con todo mi corazón, no iba a pasar. Entonces me pregunté, ¿qué deseo realmente? Y cuando encontré esa razón de sentirme más saludable y feliz con mi cuerpo y conmigo, esa meta se volvió como una obsesión para mí. Es muy importante que el deseo venga desde lo profundo de tu corazón y que realmente anheles lograr esa meta. Por lo que el segundo paso sería desarrollar un deseo muy fuerte de su interior. Un deseo ardiente que realmente tú logres y pienses que lo vas a hacer. Aquí viene algo que hizo toda la diferencia para mí y es cambiar mi diálogo interno. Yo siempre doy este ejemplo de que cada persona tiene un demonio y un ángel interno. El demonio es el que te dice no puedes hacerlo, no lo vas a lograr, eres incapaz de hacer esto, es muy difícil para ti, pero hay siempre un ángel que nos va a estar guiando diciendo lo puedes lograr, lo puedes hacer. Pero en ciertas situaciones siempre este lado oscuro es el que nos va a estar en la mente alimentando con cosas negativas de que no podemos hacerlo, no lo vamos a lograr, eres incapaz. Pero cuando cambies tú ese diálogo interno y hagas más caso a esta voz buena de que lo vas a lograr, vas a hacerlo, no importa si es un objetivo grande o pequeño, va a tomar tiempo, pero lo vas a hacer. Si ese diálogo interno cambia contigo mismo, todo cambiará para bien. Les pongo un ejemplo. Yo soy una de las personas que me gusta nadar. No soy experta, pero me gusta nadar. Pero más que todo yo siempre nado en la piscina. Muy pocas veces me he atrevido a nadar en la playa. Por lo que cada vez que yo iba a la playa, siempre tenía miedo, no quería nadar. Yo era de las personas que siempre estaba en la orilla. Por lo que esta vez me decidí en mi último viaje que fui a la playa y dije voy a vencer mis miedos. ¿Por qué? Porque ya no quiero hacer caso a esa voz oscura interna que me decía no puedes, no vas a poder flotar, te vas a ahogar, eres incapaz de hacerlo. ¿Cómo vas a nadar en la playa? La playa es súper honda, o sea, te vas a... Me ponía en las peores situaciones en mi cabeza de que iba a pasar algo muy malo conmigo. Pero esta vez dije, no, basta. Porque si sigo alimentando esa pequeña oscura voz, nunca voy a poder lograr y soltar mis miedos, a pesar de que yo sabía que podía nadar. Pero sin embargo, yo misma me limitaba con mi mente de que no podía lograrlo, de que no podía hacerlo, porque esta voz oscura alimentaba mi mente. Por lo que esta vez dije, cambié mi diálogo interno y dije, lo voy a hacer, lo voy a lograr. No tengo miedo, voy a intentarlo. Al menos voy a saber que si lo intento, pude o no hacerlo. Entonces me atreví a nadar en la playa por primera vez. Empecé obviamente un poco flotando hasta que me acostumbré a estar más lejos de la orilla y después empecé a nadar. Pero poco a poco me sentí más aliviada y más en confianza conmigo misma porque al principio yo tenía un miedo, mucho pavor de que tal vez me podía ahogar o me podía pasar algo. Pero todo estaba en mi mente. Al final me di cuenta que todo estaba en mi mente y porque yo misma me limitaba, decía, no podía lograrlo. Entonces, cambia ese diálogo interno que tienes contigo mismo para cada situación o problema que se te presente. Por más
difícil que pueda ser el problema, siempre di, voy a poder hacerlo, lo voy a lograr. Sé que esto no me va a detener. Yo siempre tengo una frase en cuenta cada vez que tengo que pasar por alguna situación, que tal vez por momentos me vaya a derrumbar, y es la siguiente. Cada derrota temporal no es el fracaso definitivo. Y quiero que te lo digas siempre, cuando pases por alguna circunstancia de que pueda ser que te digas, creo que esto no es para mí, o creo que debería ser otra cosa porque realmente no estoy viendo resultados. Díselo a ti mismo. Cada derrota temporal no es el fracaso definitivo. Visualiza tu éxito. Otra de las cosas también que me ayudó demasiado fue la visualización. Yo soy de las personas que tiene un mood board de las cosas que yo quiero lograr en un determinado largo o corto tiempo. A mí me ayuda demasiado tener imágenes y visualizarlas cada día. Decir, ok, esto es lo que tengo que hacer para lograr ello. Esto es como me veo. Estas características me representan. Y cada imagen es algo que yo realmente deseo lograr en un futuro. Y estoy ahorita en el proceso de hacerlo. Por lo que si tal vez no te funciona tener un mood board, lo puedes tener en tu celular con imágenes donde representen lo que quieres lograr o cómo te visualizas, qué características tienes como persona y que la gente vea eso en ti. Siempre es bueno visualizar porque no solo te motiva, sino que hace el objetivo más real. Tener un plan es clave. Cuando empecé a ir al gimnasio, mi meta era ir al gimnasio porque quería sentirme más saludable y más feliz conmigo misma. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para realmente alcanzar ese objetivo? Entonces, un día me senté y empecé a escribir los ejercicios de rutina que quería hacer de lunes a viernes. Tener un plan hace que refuerce el objetivo porque te genera confianza. Y eso reforzó mi convicción. Acepta los obstáculos y sigue adelante. No todo es fácil, créeme. Habrá días donde tú te sientes que no vas a poder lograr ese día, que tal vez no te sientes con la energía suficiente. En mi caso, hay días donde no quiero levantarme para nada y ir al gimnasio. No tengo las energías, tal vez me sienta muy cansada porque vengo del trabajo. Pero créeme que es completamente normal. Cuando me encontraba con este tipo de obstáculos, en vez de rendirme, me preguntaba el por qué había empezado con ello, por qué quería lograrlo y en qué fase de esta meta estaba. La persistencia es clave. Algo que realmente cambió mi perspectiva fue actuar como si ya hubiera logrado un objetivo. Si mi objetivo era ser una persona saludable, actuaba como si ya fuera una persona saludable. Yo ya comía y cambiaba mi dieta a una mejor, me comportaba de manera de que, sabes, yo no quiero hacer esto porque esto está limitando a alcanzar mis metas, así que prefiero no salir a fiestas, prefiero no beber. Cada uno se pone su propio propósito de qué puede hacer o qué no puede hacer para alcanzar esa meta, ¿no? Tal vez los sacrificios que uno hace en el presente verán resultados para el futuro. Es por ello que cada uno actúa de manera de cómo se vería ya reflejado en el futuro. Si quieres ser una persona saludable en mi caso, como en mi caso, pues actúa como una persona saludable. Si tú quieres ser una persona empresaria, actúa de manera de cómo quieres que la gente te visualice. Si ya fueras una persona empresaria, ¿qué valores quisieras transmitir? Por ello, actúa como si ya hubieras logrado ese objetivo y te va a ayudar un montón en la manera de tu día a día, en cómo piensas y actúas sobre las cosas. Por lo que si deseas crear un estado de convicción mental, lo primero que tienes que hacer es creer en ti mismo. No solo se trata de creer positivamente, sino de vivir como si ya lo estuvieras haciendo. La convicción no es algo que se tiene de la noche a la mañana, pero con práctica y determinación pueden construirla y hacer que trabaje a su favor.